Bien, los tornados constituyen un fenómeno climático severo que pueden acarrear serias consecuencias humanas, económicas y ambientales. El estudio de este tipo de sucesos y su debida caracterización es fundamental para la sociedad y los procesos de toma de decisiones que se dan en la misma. Es importante cuantificar un adecuado trabajo de riesgo. Por eso estos 4 puntos. Se debe tener un conocimiento del fenómeno que se va a estudiar, se deben tener una buena base de datos de ocurrencias, hay que definir bien el riesgo y contar con un modelo probabilístico para analizar los resultados y definir los nuevos parámetros. Hay que tener en cuenta que cuando uno va tomando más datos, más conocimiento, el modelo probabilístico puede cambiar. ¿Cuál es la naturaleza de los tornados? ¿Y en qué consisten? Bueno, un tornado es una columna de aire que gira violentamente contra la superficie, colgando de una nube cumuliforme y a menudo, pero no siempre, es visible en una nube embudo. A escala local es el más destructivo de todos los fenómenos atmosféricos. Para que un tornado sea visible se debe producir un embudo de condensación. Este fenómeno se da cuando se condensa la humedad de la atmósfera debido a la baja presión presente en la zona cercana al centro del vórtice. Ahora vamos a ir a algunos gráficos para poder entender esto. Las nubes cumuliformes se caracterizan por poseer un desarrollo vertical, ¿sí?, en forma de aumento de montículos, cúpulas o torres. A ver, aquí tenemos. Podemos definir como mesociclón, pero tiene una formación en torre. En particular, los cumulonimbus es un tipo de nube excepcionalmente denso de desarrollo vertical que se produce en una forma de nube aislada o como una línea o pared de nubes con partes superiores separadas. Aquí tenemos el primer ejemplo de cómo se produce estos tornados. Se generan en un primer punto, ¿sí?, en un primer paso, corrientes horizontales paralelas al suelo, ¿por qué se genera esto? Porque viene en un sentido una masa fría por debajo y una masa caliente por arriba. Entonces, al cruzarse esta con esta, se genera este vórtice horizontal. A medida que va pasando, se puede encontrar con un choque del mismo tipo y esta ascensión del aire producida por el calor atmosférico, el calor del sol, va ascendiendo y va juntando los vórtices verticales hasta formar nuestra célula, ahora lo vamos a ver, y comenzando con un fuerte vórtice en la superficie. El otro modo de formación son los vórtices verticales a la superficie, donde aquí podemos ver el primer paso, ¿sí? A medida que se van juntando estos vórtices verticales, se van alimentando, se van juntando y van ascendiendo, ¿sí? Siempre el sentido de rotación es, como lo vemos aquí, antihorario, es una curiosidad importante, y se van tomando fuerza estos vórtices verticales.
Vamos a definir a la supercelda, que tiene esta forma. Es una cosa, esto no es de acá, pero es una gráfica interesante para, ¿sí? No se asusten tanto. La mayoría de los tornados son producidos por un tipo particular de tormenta, denominado tormenta de supercelda. Este tipo de tormenta se caracteriza por poseer un mesociclón. El mesociclón es una región dentro de las tormentas que no es observable a simple vista, pero tiene comúnmente un diámetro de entre 3 y 10 kilómetros de tamaño, ¿sí? Aquí podemos apreciar el tornado, lo que es visiblemente para nosotros. Este sería el mesociclón. Aquí tenemos una zona que llovió o no llovió o dejó de llover, donde ingresa el aire frío, perdón, el aire caliente. Tenemos en este gráfico, que es plano, ¿no?, tenemos dos corrientes ascendentes, donde al ingresar una corriente fría va hacia acá y otra corriente va hacia acá, ¿sí? Esta corriente genera la precipitación y este sería un pseudo frente frío. Aquí tenemos la cima emergente, el cumulonimbus, las nubes mastodónticas, ¿sí? Bien. Quise incorporar algunas fotos de nuestra provincia. Esto es un tornado que tocó la superficie. Aquí se lo pudo capturar con una cámara. El 3 de enero de 2011, en Diamante. Esto es una foto de aquí de Concordia, del 31 de enero de 2014, perdón. Bueno, hay registros de los daños que hizo. Esto es también, es perfectamente una supercelda en Gualeguaychú, el 8 de enero de 2015. Yo me puse a investigar un poco y a buscar información, y la verdad que sí, que muy poca gente le saca foto a las tormentas, pero es apreciable por ahí capturarlas, ¿no? Esto es muy cerquita, aquí al sur de Concordia, Nueva Escocia. El 1 de febrero de 2017 se puede apreciar un tornado que apenas tocó la superficie del agua, y bueno, por lo menos fue capturado para la posteridad. Y esta foto es muy interesante. Yo, curiosamente, en esta fecha yo no estaba en Concordia. Es alrededor de las 7, 8 de la tarde, en vísperas de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2017. Esta foto la tomó un fotógrafo local, Daniel Michuti, no sé si está presente. Y este muchacho estaba ubicado en ese momento en Saavedra e Ituzaingó. Está orientada hacia el este, donde este es el tanque de las viviendas que están en Ramírez, casi 25 Mayo. Yo hice unos gráficos y traté de determinar que esta ubicación está entre la Plaza Urquiza, que todos conocemos, y la Escuela Técnica número 1. De ahí a que haya tocado la superficie se desconoce, pero hizo muchos estragos. En varias obras conocidas hizo un poco de desorden. Y esta es una captura de un video de Santa Elena, fin de año pasado, el 12 de diciembre de 2018, donde se puede apreciar que sobre la superficie del agua del río Paraná se generó este tornado. Bien. Esto podríamos considerar como una gráfica de tormenta ideal, ¿sí?, donde tenemos la dirección de la tormenta. Esto avanza hacia allá. Nosotros podemos estar acá, podemos venir en la ruta y vamos a ver que primero se produce una lluvia débil, luego viene una lluvia fuerte. Nos podemos llevar la sorpresa
de tener un buen granizo, y si seguimos avanzando podemos toparnos con un tornado. Aquí se ven las corrientes cálidas que van ascendiendo y las corrientes frías que son descendentes hacia ambos lados. Bien, necesitamos clasificar los tornados. Para ello debería estar basada en las velocidades del viento que se registran cuando ocurren, ¿sí? Sin embargo, este tipo de categorización es altamente inviable debido a la dificultad para registrar la información requerida. Imagínense cómo podemos medir la velocidad del viento en el tornado. Las estaciones meteorológicas usualmente no son capaces de resistir el paso de un tornado. Y los radares comunes, si bien son capaces de detectar la presencia de algunos tornados, son incapaces de medir la velocidad del viento atmosférico. Para ello es necesario emplear estos radares Doppler, que son los más comunes por su naturaleza, pero tiene un alcance limitado y la República Argentina no cuenta con una cobertura adecuada. Entonces, la forma más extendida de clasificación de tornados es la escala Fujita, determinada por una F, que originalmente fue introducida en 1971 por el japonés Tetsuya Theodore, para los amigos Ted Fujita, que fue actualizada en 1973 para tener en cuenta el ancho y longitud del sendero de tornados, dando lugar a la escala Fujita-Pearson. La escala de Fujita clasifica los tornados en una intensidad que va de F0, aquí, a F5. Para que ustedes tengan una idea, esta sería la expresión de la velocidad de un tornado, donde F es la escala Fujita y está dado en metros por segundo. Un tornado F0 va a tener aproximadamente 35 o 40 metros por segundo, mientras que un tornado tipo F5 va a andar acá en 116 metros por segundo. Muy bien. Aquí hay una gráfica donde dice, de acuerdo a la intensidad de la escala Fujita, qué velocidades puede tener el viento. Y esto es muy importante, qué destrucción realiza. Si es leve, moderada, considerable, grave, devastador o destrucción máxima. Y aquí van, un F0 va de 60 a 117 km por hora, mientras que un F5 puede rondar 420 a 500 km por hora. La observación de los daños producidos por los tornados permitió concluir que la escala original de Fujita sobreestimaba la velocidad del viento necesaria para producir cierto nivel de daño. Entonces, la escala fue mejorada con el objetivo de ser una continuidad de las estadísticas anteriores. Es decir, que los niveles de daños de ambas escalas son idénticos, pero no las velocidades. Para ello se realizó la escala mejorada de Fujita, que se comenzó a utilizar en 2007, donde establece distintos rangos de velocidad, pero para iguales daños. En este ejemplo podemos ver que la escala Fujita para escala 0 ronda la velocidad en 105 a 137 km por hora, la escala 1 de 138 a 178 km por hora, y así sucesivamente hasta llegar al de mayor fuerza, donde las velocidades son superiores a 322 km por hora. Este hecho anterior constituye que la escala Fujita no es una escala de intensidad de viento, sino de daño. Por eso, una vez que pasa el tornado, se lo analiza.
Bien, estos son imágenes del Servicio Meteorológico Nacional, donde no todos los tornados son de Argentina, pero establece las velocidades para la escala Fujita mejorada, F0, F1, F2, F1, F2, F3, como serían gráficamente los tornados visibles. Luego realicé una tabla donde al año 2014, hubo muchos eventos posteriores al 2014, donde quise lamentablemente ordenarlas por las pérdidas de vidas humanas. El 20 de septiembre de 1926, en Encarnación, la República del Paraguay, hubo un evento de un F4 con un valor entre F4 y F5 por la cantidad de vidas que se cobró. Este tornado es el más fuerte que se conoce en Latinoamérica. Después están clasificados por las vidas que se perdieron, y este es el tornado el 10 de enero de 1973 en la ciudad de San Justo, Santa Fe, que por los daños producidos lo categorizaron como un F5, cobrándose 63 vidas humanas y 200 heridos. Hace muy poco, el 4 de abril de 2002, en Gran Buenos Aires, se produjeron una seguidilla de tornados que fueron catalogados como F1 y F2, cobrándose 30 vidas. En Villa María hace bastante tiempo. Este es un dato muy curioso, está en internet y no hay mucha más información porque estamos hablando de 200 años, pero bueno, por el número de vidas que se cobró y las casas que destruyó, lo categorizaron como un F4. Bien, después tenemos en 1970 en Fray Marcos, República Oriental del Uruguay, un F4 con 11 muertes. Maravilla, en Brasil, no está clasificado, pero se cobró 10 vidas. Santa Rosa, San Pedro, en la provincia de Misiones, un F4. En Formosa, Pozo de Tigre, un F2 con 6 vidas. Guaraciaba, Brasil, F4. También en la provincia de Buenos Aires. En la República del Paraguay tenemos 2. Fíjense que básicamente es el mismo, cobrándose 5 vidas en distintas ciudades. Bien, bueno, y así sucesivamente, la ciudad de Córdoba, provincia de Buenos Aires, General San Martín en Chaco, Carmelo en República Oriental del Uruguay, Juanico también en Uruguay, Saxaire en Brasil, Dolores en la provincia de Buenos Aires, en San Pablo, provincia de Buenos Aires, Córdoba, etc. Luego, en función de estos datos, desde el año 1930 a 2008, se aprecia en la distribución que tienen a lo largo del año en porcentajes. Podemos ver que el mayor mes con mayor frecuencia, es del 19% en enero, después lo seguiría noviembre, seguido de diciembre con 14%, y tanto octubre como marzo con un 13%, mientras que los meses fríos de nuestra región tenemos menores eventos. La República Argentina carece de un programa de investigación y relevamiento de tornados, por lo tanto, solo son relevados aquellos que han producido daños considerables. El Servicio Meteorológico Nacional carece de un registro sistemático de tornados, tormentas severas y ráfagas descendientes. La información puede ser fragmentada y confusa, no obstante, no impide que se pueda obtener conclusiones relevantes. ¿Sí?
Esta doctora, la doctora María Luisa Altinger, es una alemana nacionalizada en Argentina, se la reconoce como la persona que más estudia los tornados en Argentina y la región, y ella fue redactora de un capítulo del CIRSOC del año 1993, donde por lo menos material de consulta para los ingenieros para dimensionar las estructuras. Luego podemos citar el reglamento de cargas de vientos. Hay datos importantes de la central nuclear Embalse en la ciudad de Río Tercero, Córdoba, y para el puente Rosario Victoria se realizaron buenos trabajos de recolección de datos para nuestra provincia. Aquí podemos citar, cada punto sería la ocurrencia de en la escala Fujita F0, donde se produjeron los eventos de un rango de 1930 a 2014. Se puede apreciar que la zona más afectada es esta, ¿no? Luego tenemos la distribución de tornados categoría F1, los de categoría F2, también en la zona, categoría una variante entre F2 y F3, que hay algo interesante. Luego tenemos un F3, F4, ya son menos, ¿sí? Tienen menos recurrencia, y un F5 que se pudo apreciar, que era el que les mencionaba, que es el de Encarnación, Paraguay, de 1929, y el de Santa Fe de 1973, si mal no recuerdo. Bien, voy a mostrar algunas imágenes de nuestra provincia, algo reciente. Esto es en Gualeguaychú, el 11 de enero de 2010. ¿Sí? Se ve que estaban en preparativos del carnaval, pero la cubierta desapareció. Más imágenes del mismo evento. Esto es en Villa del Rosario, el 25 de abril de 2010. Esto es en Chajarí, que algunos lo pudimos ver, 10 de enero de 2014. Tiene mucha fama Chajarí con estos eventos. Esto es una zona de silos, donde, a ver si se ve en otra imagen, los agarró los hilos, ¿sí? De estructuras livianas, seguramente los agarró, claro, vacíos, y los destrozó. ¿Sí? Más imágenes de ese día. Es impresionante, la verdad que muy lamentable. Esta es una foto de La Criolla, el 8 de enero de 2018. Esto es en Raíces, departamento Tala, si mal no recuerdo, el 13 de diciembre de 2018. Estos son galpones criaderos de pollo, donde, bueno, perecieron, colapsaron las estructuras. Esto es en Consuelo, Uruguay, el 11 de febrero de 2019. ¿Sí? Se cobró una estructura, una pasarela. Bien, hasta aquí mi presentación. Es muy breve, digamos, el tiempo que uno tiene para disertar el tema, pero vamos a ver si podemos próximamente contar con más tiempo y poder invitarlos para poder ampliar este tema, ¿no? Muchas gracias.